La misión SMOS, que como decía antes Miguel, es un poco peculiar en el sentido que es una misión que se controla desde aquí, desde Villafranca, desde ESAC. O al menos una buena parte de la misión se controla desde aquí. Es una excepción, puesto que todas las misiones de observación de la Tierra de la agencia están localizadas en Esrin, en Italia, pero el hecho de que el satélite fue construido gran parte por España y todo el segmento terreno es español, hace que la misión esté aquí. Un poco el resumen de lo que voy a presentar. ¿Bajamos la luz o no? Sí. Vamos a ver un poco qué es SMOS, que es una misión que se dedica a lo que se llama el ciclo del agua. Vamos a ver cómo es el satélite, cuál es la órbita de SMOS, como un ejemplo de un satélite de observación de la Tierra, cuál es el segmento de Tierra, qué cosas, qué países, qué sitios están involucrados, cómo se mide con SMOS, qué datos sacamos, las maniobras y la calibración, que es una de las preguntas que había antes. Y vamos a hablar de un tema peculiar también, que es las interferencias radioeléctricas que hemos visto con SMOS, como hay mucha gente que hace cosas ilegales. Bueno, eso ya es habitual. Y también la anomalía de esos resultados de SMOS y unas conclusiones. Como he dicho antes, SMOS es una de las misiones explorador de observación a Tierra, junto con AELUS, CROSAT y demás, como hemos visto antes. Fue lanzado en noviembre del año 2009, el 2 de noviembre, y tiene una fuerte participación española, como he dicho antes, porque el instrumento que es... el satélite tiene dos partes principales, como veremos después, pero el instrumento, que es la parte que tiene los tres brazos, es de fabricación completa española y diseño español. Y el instrumento como tal es un interferómetro Manda L. Luego veremos lo que es un interferómetro Manda L, que es 1,4 GHz. Y el estado actual de la misión es, bueno, la misión está en un estado excelente, funciona muy bien y al menos la tenemos extendida hasta el año 2019, aunque posiblemente se pueda extender durante muchos años. Si todo va bien. Entonces, ¿qué es SMOS? SMOS es una misión que se dedica al ciclo del agua. Básicamente se dedica a dos variables principales que se involucran en el ciclo del agua, que es la humedad del suelo y la salinidad del mar. Es decir, SMOS lo que hacemos al final son mapas de humedad del suelo y salinidad del mar. De hecho, SMOS en inglés significa soil moisture, que es humedad del suelo, y salinidad del mar. Entonces, ¿cómo mide el satélite? Digamos, los cambios de humedad del suelo y de salinidad, en todo el tema de intercambio. Aquí un móvil. Sí. Aquí tiene un móvil por aquí cerca. Vale, digamos, lo que hablaba antes del ciclo del agua, el ciclo del agua, la evaporación, la sublimación y demás, todos los cambios de fase del agua y el intercambio de agua que interrelaciona en la Tierra, estas dos variables, tanto la humedad del suelo como la salinidad del mar, son muy importantes. La salinidad y la temperatura determinan la densidad del mar y, por tanto, las corrientes marinas están también involucradas. Y sobre todo también la humedad del suelo es una variable crítica muy importante para los modelos meteorológicos y las predicciones del tiempo y la cantidad de precipitaciones que puede haber en un lugar, con lo cual son variables muy interesantes. Y también la humedad del suelo regula el intercambio de energía entre la Tierra y la baja atmósfera, con lo cual todo está muy relacionado y son variables muy importantes. La salinidad del mar está relacionada con la evaporación y las precipitaciones, con lo cual para que se vea un poco cómo se interrelacionan estas dos variables. Este es un vídeo genérico que presenta cuál es el ciclo del agua, cómo pues, el agua se filtra, va al mar, se evapora, cómo todas estas variables al final están interconectadas y suponen cosas muy importantes para saber, por ejemplo, la corriente termoalina, que es esta corriente que va por todos los océanos, o las predicciones de meteorológicas, como he dicho antes, o algunas catástrofes o sequías y demás, son variables muy importantes. Es también interesante saber que SMOS es el primer satélite que mide estas dos variables desde el espacio. Nunca antes se había hecho.
Entonces, también para temas de modelo de cambio climático y demás, pues saber las precipitaciones, la humedad del suelo, pues tiene mucha importancia. Vale, entonces los principios físicos de SMOS, ¿cómo medimos y por qué usamos un interferómetro en banda L? Digamos, cuando la salinidad del mar cambia, la humedad del suelo cambia, se cambian las propiedades eléctricas de la materia. ¿De acuerdo? Una cuestión meramente física. Entonces, la cantidad de radiación que emite un cuerpo depende mucho de sus propiedades eléctricas, por lo cual cambiamos la humedad del suelo o la salinidad, cambia las propiedades eléctricas y cambia cómo radia ese objeto. La emisividad, que es una variable física que dice cómo cambia la cantidad de radiación, también cambia en esos procesos. En particular, la humedad y la salinidad disminuye la emisividad del suelo, del mar. Entonces, al cambiar esas dos variables, cambia la emisividad y cambia la cantidad de radiación que podemos ver desde el espacio. Pues se sabe que dichos cambios relacionados con la humedad y con la salinidad son máximas, o tienen uno de sus máximos a esa longitud de onda, 21 centímetros. 21 centímetros, para los que sepáis de astronomía, pues es la radiación de fondo del universo. Veremos luego que tiene una relación también. Y en particular son 1,4 gigahercios. Otra particularidad y otra ventaja de usar esa banda de frecuencias es que las medidas no son afectadas por la vegetación y el tiempo atmosférico, es decir, es transparente, no importa que esté nublado o que haya vegetación, lo cual nos da una ventana muy buena para observar esas dos variables. Para observar estas dos variables, en principio uno puede imaginarte una antena muy grande, enorme, de unos 8 metros, que es el tamaño que mide SMOS, de un brazo a otro, pero eso es muy costoso y es muy grande. Pesaría mucho y lanzar eso pues, sería una millonada y aparte que será mucho más complicado. Entonces lo que se hace es lo que se usa la interferometría, es decir, sustituyes una antena muy grande por antenas muy pequeñas y lo que haces es compones tú la señal, ¿de acuerdo? También para los que sepáis algo de radioastronomía, ¿no has visto imágenes de los radiotelescopios creo que es en Colorado o en Arizona? Que aparecen varios radiotelescopios formados una Y, pues aquí el principio es igual. Sustituyes cada radiotelescopio por una antena pequeña de este tamaño, unos 15-20 centímetros, y con eso la señal que recibe cada una de esas antenas la digitalizas y la procesas y obtienes el mismo efecto. Entonces, tras 10 años de investigación, se diseñó lo que se llama el instrumento que se va a bordo, que es, como he dicho, es la parte esta más gorda, la más pesada, la que tiene los tres brazos. Se construyó un instrumento que se llama MIRAS, que es Microwave Imaging Reminder, que es la apertura sintética, que es un radiómetro. Un radiómetro es simplemente un instrumento que mide la radiación que te llega, ¿vale? Cada antena es un radiómetro, mide la cantidad de radiación que nos llega en esa banda L. Y lo que se usa es la apertura sintética, que es el modo de componer esa imagen, sabiendo la señal que te llega a cada uno de ellos. Lo importante es que el diseño y la construcción son completamente españoles. Esto se le ocurrió a un señor que se llama Manuel Martín Neira, que está trabajando en Holanda, junto con gente que está en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Y ellos tuvieron la idea y el desarrollo industrial al final se hizo aquí en Madrid, en la empresa Casa Espacio, ahora se llama Airbus. ¿De acuerdo? Entonces, el satélite como tal consta de... Cada uno de esos discos que veis en la figura es una antena. Entonces, tiene 69 discos a lo largo de los tres brazos, más 3 que están en el centro, que están un poco ahí, los veis formando 120 grados, que se llaman NIR, que son antenas de calibración. ¿Vale? Pero cada uno de esos discos es una antena, un radiómetro, que mide la cantidad de radiación que nos llega. Y como decía antes, MIRAS fue el primer instrumento que se lanzó al espacio capaz de medir esas dos variables. Lo que decía antes, es una misión Explorer, como cual era algo inédito, algo que se había hecho por primera vez. Y una ventaja es que una de las peculiares es que es un invento español. Los principios físicos, como decía antes, son los mismos que los de la radioastronomía, solo que comprimido en tamaño. En vez de tener un montón de radiotelescopios a lo largo de muchos kilómetros, tienes 60 colocadas a pocos centímetros una a la otra a lo largo de 8 metros. Pues el satélite, esto es un dato general que vale para cualquier tipo de satélite. Un satélite en general está formado por una cosa que se llama la plataforma, que es donde está pues, el cerebro principal, donde está pues, la energía, el control de orientación,
los motores, la transmisión, todo eso se llama la plataforma y es una plataforma, que es la parte superior del satélite, que se llama Proteus. Es de fabricación francesa, ¿de acuerdo? Y es una plataforma estándar que la Agencia Espacial Francesa, y con colaboración de la empresa Thales, ha hecho y ha volado en varios satélites. Ha volado en Jason, en Calypso, en Corot, y Jason 2 y en SMOS. Es una plataforma muy robusta y muy buena, la verdad que funciona francamente bien. Entonces, lo que tiene el satélite ahí en esa parte de la plataforma es el centro principal de comunicaciones y de control del satélite. Tiene el GPS, como decía antes, tiene giróscopos, tiene ruedas de inercia que te permiten mover el satélite, tiene los motores, tiene todo. ¿De acuerdo? Y luego la otra parte, que se suele llamar la carga de pago. En este caso, la carga de pago es un solo instrumento que es el MIRAS. Como decía, es esta fabricación española por Airbus y consta de 3 brazos y 3 segmentos, más la parte del central del cuerpo, que se llama, y tiene estas 69 antenas más los 3 que están en el centro. O también tiene el control térmico, porque cualquier satélite en general tiene que tener un control térmico y tener un control autónomo de tal manera que enciende y enfría unos calentadores para mantener el instrumento del orden de 22 grados. Perdón. Y tiene también una antena propia en banda X, porque el satélite tiene, por un lado, tiene antenas aquí en la plataforma, en estos 2 pinchitos de aquí que se ve, y tiene otra antena en el propio instrumento para transmitir los datos científicos. Esta es una sección de la plataforma. Para el que sepa un poco de satélites o le interese saber satélites, pues aquí tienes todo lo que tiene principalmente un satélite, una plataforma. Tienes el globo este central o la esfera es el tanque de combustible. Lleva 28 kilos de hidracina. Y luego tiene alrededor pues, todas las cajas, pues como tiene las ruedas de inercia, tiene el GPS, tiene las antenas, tiene todo. Ese cubo mide es 1 metro de arista, o sea, es un satélite pequeño, lo que es la plataforma. Pero tiene todo lo necesario para poder volar un instrumento complejo como es el MIRAS. El peso son 262 kilos, o sea, no es muy grande. Como decía antes, tiene 28 kilos de hidracina. Tiene memoria a bordo para almacenar datos de la plataforma, no del instrumento, del orden de 2 gigabits, que no es mucho. Como decía antes, tiene 1 metro cúbico y tiene un consumo de 300 vatios. Algo que le diría un satélite consuma 300 vatios no parece mucho. O sea, está bien, ¿no? Son 3 bombillas a las antiguas de 100 vatios, que está bastante bien. Y tiene unas baterías de ion litio que le permiten funcionar cuando hay eclipses, ¿vale? A lo largo de la misión tenemos un periodo de eclipses y durante ese tiempo los paneles solares no se iluminan y entonces necesitamos tirar de baterías. Y los paneles pues, tienen un tamaño de 1,5 por 0,8 metros. El instrumento como tal, aquí podéis ver varias secciones, varias fotos de su integración antes del lanzamiento. Esas son las antenas por dentro. Estas son las diversas cajas, la unidad de central del proceso. Aquí a la izquierda pues, podéis ver una película que viene como lo metieron en la caja, ¿cómo se dice en español? La sala de vacío para hacer todo el chequeo de las condiciones térmicas y de interferencia radioeléctrica, los test que se hicieron antes del lanzamiento para el despliegue de los paneles solares. Ahí resume un poco todas las actividades que se hicieron. Como luego es el satélite por dentro, como se ve, está lleno de cables y de cajas negras que llevan arriba encima las memorias y demás. La estructura del satélite como tal es de 1,3 metros de alto, los brazos extendidos abarcan 8 metros. Evidentemente el satélite cuando se lanza en el cohete está todo plegado, los paneles solares, las 3 antenas estaban plegadas. Pesa un poco más que la plataforma, lo cual es curioso. Son 355 kilos, en total estamos hablando de unos 600-700 kilos de satélite. Y tiene a bordo el instrumento de una memoria de 32 gigabits, que nos permite almacenar 12,8 gigabits por día. Y tiene una velocidad de bajada de datos que no es mucha, son 16,8 megabits por segundo. Está bien, pero no es una cosa. Aquí ya podéis ver la secuencia, el vídeo de cómo se desplegaron los paneles solares, cómo se adquiere la señal. Y dentro pues ahí se ven todos los componentes electrónicos y cómo están constituidas las antenas, con lo que están formadas. Luego, la órbita de SMOS. La órbita de SMOS
es, como decía antes, una órbita típica en órbita baja, que son 780 kilómetros, 750 kilómetros. Es una órbita cuasipolar, inclinada a 98 grados. Ahora veremos por qué ese número es mágico, 98 grados. Y el periodo orbital son 6.004 segundos, unos 100 minutos, es decir, unas 14 órbitas al día. Nos damos 14 vueltas alrededor de la Tierra. La órbita es prácticamente circular, tiene una excentricidad muy, muy baja. Y pasamos por la misma zona de la Tierra cada 3 días, ¿vale? Pero no siempre a la misma hora. Solamente cada 149 días pasamos por la misma zona y a la misma hora, ¿de acuerdo? Pero básicamente cada 3 días tenemos hecho un mapa de toda la Tierra. Un mapa de salinidad y de humedad. La órbita hay que mantenerla para que esté siempre en su sitio, con lo cual hay que hacer correcciones orbitales cada 3 meses aproximadamente, aunque depende de la actividad solar. Si tenemos mucha actividad solar, pues la órbita baja más, entonces hay que subirla antes, pero hoy en día la actividad solar es bastante baja estos años y pues, en 3-4 meses es el tiempo que hacemos. El área de barrido, SMOS barre un área que es aproximadamente unos 1000 kilómetros, ¿de acuerdo? Y tenemos eclipses alrededor del solsticio de invierno. Ahora veremos un gráfico que lo muestra. El tema interesante, porque decía antes de los 98 grados, es que debido a la no esfericidad de la Tierra, hay una serie de perturbaciones de esa no esfericidad de la Tierra que hacen que la Tierra, el plano de la órbita, se vaya moviendo respecto a la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, por magia de la física y las matemáticas, si uno pone en la órbita 98,4 grados, esa rotación del plano de la órbita es aproximadamente 1 grado al día, ¿vale? Que corresponde al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, de tal manera que la orientación del satélite respecto al Sol es prácticamente la misma todo el año. Es decir, siempre el satélite orbita perpendicular al Sol. Eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí en el centro podéis ver el Sol y cómo el satélite está girando alrededor de la Tierra y siempre el plano orbital se mantiene, excepto por la inclinación del eje de la Tierra de los 23 grados y la variación de las estaciones, se mantiene siempre perpendicular al Sol. Y justamente el hecho de que el plano esté rotando, compensando el movimiento de la Tierra, son esos 98 grados. ¿De acuerdo? Son magias de la física. El hecho de que orbitemos perpendicular al Sol, pero siempre con estas variaciones debido a la inclinación del eje de la Tierra, hace que... Ay, se me ha ido. Vamos a ver. Hace que el Sol esté por encima, esto representa la altura del Sol sobre el plano de la antena. Hace a veces que el Sol esté por encima, ahora está iluminado, y cuando baja por debajo, el Sol ilumina por debajo. Eso hace que haya muchos cambios térmicos en el satélite. Es una de las razones por las que haya que controlarlo térmicamente, porque el Sol sube y baja a lo largo de una órbita y depende en qué época del año esté, sube o baja más. También, como podéis ver, cuando estamos aquí la imagen es como si fuéramos el Sol, estamos mirando la Tierra, alrededor del solsticio de invierno, que esta es la visión que uno tendría colocado en la dirección del Sol, el satélite se eclipsa al llegar al Polo Norte, en las zonas del Polo Norte, y es ahí donde tenemos que tirar de las baterías, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la geometría. Por supuesto, cuando hay eclipse, pues el satélite desaparece, ¿de acuerdo? Cuando estamos en el equinoccio, la visión que uno tiene desde el Sol, de la Tierra, es ver por igual los dos polos, y en esa época del año, las variaciones que tiene el Sol sobre el plano de la antena del satélite son muy pequeñas, llegamos al orden de 3, 4, 5 grados, con lo cual las variaciones térmicas son más pequeñas. Pero igualmente el control térmico tiene que estar ahí, siempre tenemos que tener control. Pero en esta situación, por ejemplo, no hay eclipses, ¿de acuerdo? No sé si está explicado. Entonces, el lanzamiento de SMOS, como he dicho antes, ocurrió el 2 de noviembre del año 2009, ahora haremos dentro de poco 8 años, a las 1:50 UTC, y se lanzó con un cohete
un Rocket, un antiguo misil ruso que se debería haber usado para... sonido real del lanzamiento, y se lanzó junto con otro satélite que se llamaba Proba 2. Se lanzaron juntos y bueno, el lanzamiento no fue muy espectacular porque fue de noche y se vio lo que se ha visto antes. Pero la fase inicial, que se llama LEOP, duró hasta el 22 de noviembre. Esa fase inicial es básicamente encender el satélite y colocarlo en su órbita final. Pero luego hay una fase que lo había mencionado en la anterior presentación que se llama de comisionado, que duró hasta mayo del 2010. ¿Vale? Es una fase donde antes de que los productos científicos del satélite se distribuyan, se comprueba muy bien que el instrumento funciona. En este caso, además, al ser un satélite nuevo, con un instrumento nuevo, la fase de comisionado fue muy larga, fueron 6 meses, cuando habitualmente suele ser 1 mes, 2 meses. Entonces ahí se ve cómo después del lanzamiento el satélite va plegado y cómo desplegó los paneles solares primero para adquirir energía con el sol, porque al principio tira también de batería, la batería está cargada cuando se lanza, y luego cómo se desplegaron también los paneles solares. La transmisión y recepción de SMOS, como hemos dicho antes, tenemos dos antenas, una en banda S y en banda X. Banda S se usa para transmitir lo que se llama la telemetría de estado del satélite, es decir, temperaturas, voltajes, corrientes. Y la banda X, que permite mucho más bajada de datos, mucho más rápida, se usa para bajar datos científicos. En banda X, a lo largo del mundo tenemos varias estaciones que permiten que cuando el satélite pase por encima de ellas, el satélite baja los datos y se reciben. Entonces tenemos, por un lado, estaciones de banda X, tenemos 2, y estaciones en banda S. Las estaciones de banda S las proporciona la Agencia Espacial Francesa, porque colaboramos con Francia, y están localizadas en varios sitios. Las tienen en la Guayana, las tienen en el sur de Sudáfrica, las Islas Kerguelen, que es un sitio inhóspito y horrible, en mitad del Océano Índico, con un frío espantoso, y también tienen alguna cerca de Toulouse. Luego en banda X tenemos 2 estaciones, una aquí en Villafranca, una antena, a ver si la habéis visto fuera, una antena pequeñita, luego veremos una cámara en tiempo real en la sala de control, y otra en las Islas Svalbard, que es un sitio todavía más horrible y más inhóspito, que ya luego veremos. También tenemos una cámara en la sala de control en tiempo real del tiempo atmosférico y lo realmente deprimente, que está localizada a unos 77 grados de latitud. O sea, es el sitio habitado más al norte de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja que tiene ese sitio, que al estar muy cerca del polo, casi todos los satélites de observación a Tierra que llevan órbita polar pasan por ahí. Con lo cual es el negocio del siglo para los noruegos. Obtienen mucho dinero de la agencia a raíz de este tema. El gráfico que ha salido antes mostraba el satélite cómo iba pasando. Aunque parecía que iba más rápido por el polo, no es verdad, es un problema debido a la proyección. Y la velocidad siempre va más o menos constante. Como decía antes, pues las estaciones tenemos, ahí a la derecha es una foto de las Islas Kerguelen, y tenemos unos 4 o 5 pases diarios en banda S, es decir, cada 4 o 5 veces al día recibimos datos del satélite de temperaturas, corrientes y demás. Y como decía, tenemos 2 antenas a bordo de la plataforma que nos permiten eso. Y en banda X, pues tenemos, como he dicho antes, estas 2 estaciones. Aquí tenemos del orden de 14 pases diarios. En Villafranca tenemos, como la órbita del satélite es perpendicular al Sol, los pases por Villafranca solamente ocurren al amanecer y al atardecer. De hecho, ahora, si os quedáis hasta las 9 y pico de la noche, veríais la antena moverse y coger un pase. Pues solamente tenemos los pases por la mañana y por la tarde. Y aquí pues tenéis 2 fotos. Abajo es la estación de Svalbard, que está siempre nevado, los pobres. Ahí en esa foto al menos tenían sol y luz. Y esa otra foto es de cuando nevó un día, hace ya muchos años también, aquí en Villafranca. Y como vemos, pues alguien quitó la nieve de la antena. Este es un vídeo de cómo, del primer pase que se recibió aquí, después del lanzamiento, a los pocos días, la antena cómo se mueve y cómo la señal, automáticamente cuando el satélite sale por encima del horizonte, empieza a transmitir los datos, y ese es el analizador de espectro que muestra la señal del satélite y cómo se está recibiendo en la antena.
Bueno, tan pronto como el satélite cae por debajo del horizonte, la señal desaparece, ahora lo veis. Y eso pues pasa todos los días, y si no pasa, pues mal asunto. Porque, ¿lo veis? Se pierde la señal. El pase aquí está un poco acelerado, un pase suele ser de orden de unos 2 minutos y pico. Pues llegará 2-3 minutos suele ser el pase. ¿De acuerdo? Este es un diagrama de todo el segmento terreno, bueno, no ve en detalle, pero para que os deis una idea de lo complicado que es al final un segmento terreno, un satélite, porque así a línea podemos ver que el satélite pues transmite datos, como decía antes, en banda S, eso va a las estaciones de la Agencia Espacial Francesa, eso al fin que llega al final a Toulouse, al centro de control, y esos datos llegan al final aquí a Villafranca, que es esta parte de aquí. Pero por otro lado tenemos los datos científicos que llegan a las antenas de Svalbard y de aquí, y se empieza todo el procesado de datos, que lo veremos que es muy complicado, y como al final están los usuarios finales que reciben los datos. Al cabo de unas horas, cuando los datos se han procesado y demás, llegan además. Hay muchos, como precisamente aquí esto está distribuido entre Francia y España, pero también hay colaboradores a lo largo de diversos países de Europa. Como decía, lo principal del segmento terreno, por un lado está en Toulouse, que ellos controlan la plataforma, la parte cúbica del satélite. Ellos reciben la telemetría, ellos se ocupan de que su parte esté bien, y toda la telemetría, todos los datos referentes a cómo está el estado del instrumento, que llegan también a través de banda S, nos los envían aquí, al centro de control, que luego lo veremos, y los procesamos. Y ellos también se dedican al mantenimiento de la órbita, ¿de acuerdo? Ellos son los encargados de hacer las maniobras orbitales y evitar también las colisiones con basura espacial, que las tenemos con cierta frecuencia. Luego podemos hablar un poco de ella. Luego aquí en ESAC, en particular, hay 3 equipos dedicados a SMOS. Somos unas 12 personas. Por un lado está lo que se llama el FOS, que se dedica a planificar la misión, al procesar la telemetría que llega del satélite a nivel de salud, de estado del instrumento, y las operaciones y vigilancia. Es decir, si hay un problema con el instrumento, pues hay que reaccionar, comandarlo y arreglarlo. Eso se hace aquí. Por otro lado está el DPS, que es el grupo dedicado al procesado de datos, que lo que hacen es adquirir los datos en banda X y cuidar de que el procesado funcione y los datos se distribuyan. Y por otro lado, otro grupo de 2 personas que se llama KEC, que lo que se dedican es a la calidad de los datos. Verifican que los datos tienen la calidad adecuada antes de dárselo a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, esos 4 grupos, digamos, básicamente son los que manejan el satélite. Luego, aparte, pues tenemos recepción de los datos, como decía antes, en la estación de Svalbard. La jefa de misión, en particular, está en Italia. El archivo de datos también está en Italia. Y luego hay centros de procesado de datos en el Reino Unido, en Francia y en España. También en Alemania, últimamente, se han puesto un archivo de datos en Alemania. Con lo cual, al final, un proyecto de estos europeo es dinero que todos los países invierten, pero que al final revierten todos los países, porque todos tienen alguna actividad. ¿Cuáles son las operaciones así a grandes rasgos de SMOS? Pues el FOS, como decía antes, el equipo que está aquí, hace la planificación de las observaciones que hay que hacer, de las operaciones. Esas observaciones se mandan a la Agencia Espacial Francesa en Toulouse y por banda S, con las antenas que ellos tienen, van al satélite. El satélite lo almacena. Cada semana mandamos la planificación de la semana siguiente. Es decir, planificamos en grupos de 7 días. Y eso se queda a bordo y el satélite automáticamente lo va ejecutando. Cada día va haciendo sus cosas. A su vez, cada vez que hay un pase estos de banda S, nos manda la señal y los datos de salud, de estado del instrumento, del satélite, como decía antes, llegan a Toulouse y de ahí llegan aquí. En el caso de que haya un problema, saltan alarmas o te llaman al móvil o te fastidian por la noche, lo que sea, entonces tienes que comandar, tienes que mandar los comandos y arreglar el problema, que salen de aquí los comandos, van a Toulouse, de Toulouse van a la estación y de ahí al satélite y arreglamos el problema. ¿Vale? Eso es básicamente la estructura de datos. Luego, eso digamos es lo que es el mantenimiento de las operaciones. Lo que es la recepción y procesado de datos científicos va por otro lado, por la banda X. Como decía antes, tenemos las 2 estaciones, la de aquí, la de Svalbard.
los datos científicos en cada pase al final llegan aquí a Villafranca, da igual que vengan desde SAC que desde Sbarbal, llegan aquí. Y hay un nivel de procesado, hay dos niveles de procesado, L0, L1 y L2, que lo que haces es, digamos, das un masaje a los datos, por decirlo de algún modo. Los datos, los bits que bajan del satélite los vas poniendo en datos que los usuarios puedan entender. Es decir, al final lo que vas a generar son mapas de salinidad y eso lleva un procesado bastante complicado. A su vez, tenemos un procesado que se llama de Near Real Time, de tiempo real, casi tiempo real, que lo que hace es bypassea el procesado nominal y obtiene mapas intermedios que se usan y se distribuyen muy rápidamente, en unas 3 horas, a gente como, por ejemplo, las agencias meteorológicas para hacer modelos de predicción meteorológica. ¿Vale? Esos datos salen de aquí, tan pronto como se recibe el satélite, a las 3 horas están fuera. Sin embargo, la cadena normal son unas 10 horas de datos de procesado. Como decía antes, pues, ese procesado casi en tiempo real va a las agencias meteorológicas y ellos hacen sus predicciones meteorológicas a medio plazo. Y por otro lado, el nivel 2, que se llama, que son ya los mapas de salinidad, van a otros lugares, a otros institutos, que a su vez lo reprocesan, lo mezclan con datos de otros satélites, otras estaciones y producen otros productos. Mapas de vegetación, mapas de velocidad de huracanes, varias cosas que se han aprendido a hacer. Y al final, pues, los usuarios finales también de manera gratuita pueden obtener esos datos. Así, digamos, cómo funciona el satélite, pues él está adquiriendo datos, a bordo la CPU y demás, lo va almacenando en la memoria, cada vez que hay un pase, lo tira por la antena y se reciben en los pases las partes verdes. ¿De acuerdo? Digamos cómo funciona el satélite de manera continua. Él está todo el rato adquiriendo datos, los preprocesa a un nivel bastante bajo a bordo y los va mandando en cada pase, los va mandando. Eso es como lo hace. Luego, la generación y proceso de datos. Como decía antes, uno podría tener una antena enorme de 8 metros y intentar sacar los datos, pero es mucho más complicado, más costoso. Entonces, lo que se hace es un proceso bastante complicado. Eso es una matriz, ese gráfico representa una matriz que representa cuándo le llega la señal de un frente de onda a cada antena. No todas las antenas reciben la señal al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Algunas la reciben antes o después. Entonces, esa matriz dice el receptor X lo ha recibido a la vez que el Y o no. Entonces, son ceros y unos. ¿Vale? Al final es una matriz de ceros y unos que te indican cómo los diferentes receptores reciben la señal en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso se aplica una calibración, ¿de acuerdo? Unos factores de calibración ya en tierra y al final esa matriz binaria hay una transformada de Fourier y se cambia a... Bueno, esa matriz ya es en el dominio de las frecuencias, un poco complicado de explicar, pero con la transformada inversa de Fourier, que es la magia de las matemáticas otra vez, pues ya conviertes eso en un mapa, ¿vale? Un mapa de temperatura de brillo se llama. Que digamos, eres capaz, sabiendo esos ceros y unos de cómo reciben las antenas la señal con el tiempo, eres capaz de calcular la emisividad de la Tierra, ¿vale? ¿Qué cantidad de radiación emite la Tierra? Y luego eso, por una serie de transformaciones también, es posible cambiar a nivel de procesado 1, saber dónde está. O sea, tomas la imagen, pero con el GPS a bordo eres capaz de decir esto corresponde a, en este caso, pues el Golfo Pérsico. ¿De acuerdo? Entonces, el procesado sí luego a un nivel superior y es ya cuando tienes la emisividad de la Tierra en esa banda L, eres capaz ya, por una serie de algoritmos muy complicados, sacar mapas, por un lado, de la salinidad del mar y la humedad del suelo. Esto parece un poco magia, pero es extremadamente complicado. ¿Vale? O sea, el caso de SMOS es de los procesados más complicados que hay de observación en la Tierra. Además, es muy abstracto porque es eso, son correlaciones de antenas y al final lo conviertes en una imagen, parece magia, pero se hace. Entonces, esos datos al final se procesan aquí. Todo esto se hace aquí en Villafranca, como he dicho antes, en la sala de control y las salas de ordenadores que tenemos. Y al final se producen pues, del orden de 27 gigabytes de datos y anualmente el orden de 10 terabytes de datos. Digamos, 70 terabytes. No es mucho comparado con otras misiones como Copérnico, pero bueno, no está mal, ¿vale? Ese es el proceso nominal. Entonces, antes había una pregunta en la anterior presentación de la calibración. En el caso de SMOS, o sea, primero había que ver por qué hay que calibrar un instrumento. Hay que calibrarlo porque
tenemos muchos detectores y la respuesta de cada uno de esos detectores cambia con el tiempo. O sea, además, no todos son iguales, puedes tener anomalías, entonces tienes que saber cada uno de esos detectores cuál es su respuesta frente a una fuente absoluta de calibración. ¿De acuerdo? Entonces, esas variaciones dependen tanto pues, del entorno. La temperatura, por ejemplo, es un factor importantísimo. No todas las partes del satélite están a la misma temperatura, con lo cual hace que las antenas respondan de manera diferente, pero también a lo largo del tiempo pues, algunos componentes electrónicos van fallando o van degradándose y eso hace que cada antena se comporte de manera diferente. Entonces hay que ver cuál es la respuesta de las antenas o de tus instrumentos de una manera periódica frente a algo absoluto. Entonces, en el caso de Desmos, tenemos varias calibraciones. Una es internamente, cada 10 minutos, durante muy pocos segundos, se mete una señal a esas antenas internamente y se ve la respuesta. ¿Vale? Eso es una calibración que se hace de una manera muy rápida. Luego, sobre la Antártida, que es una zona que es muy homogénea y muy estable, una vez por semana hacemos una calibración y medimos una serie de cantidades de las antenas. Y a su vez hay también unas estaciones en la Antártida que nos sirven de referencia. Y luego también hacemos otra sobre el Pacífico, cada 8 semanas, pues miramos al Pacífico con un modo especial, metiendo una señal interna. Pero la más interesante, la más curiosa, que además se está ejecutando ahora realmente a bordo, de la casualidad, se hace cada 2 semanas, pero hoy toca, es mirando la galaxia. Lo que hacemos es giramos el satélite y durante varios minutos miramos a la galaxia. ¿Por qué? Porque la frecuencia a la que está mirando SMOS son 21 centímetros, que es la frecuencia dominante del universo, 21 centímetros. Con lo cual, qué mejor fuente de calibración que la galaxia, que encima es muy estable. Además, cuando miras, no miras toda la galaxia, sino que miras un trozo. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de todos los puntos sobre la Tierra donde hemos calibrado todos los puntos de la galaxia. Cada un punto de esto significa una calibración y cada 2 semanas, pues como decía antes, giramos el satélite y calibramos. Luego también pues las calibraciones que hacemos en la Antártida, que procuramos que sean siempre en la zona de tierra para evitar posibles deshielos. Entonces siempre calibramos y vemos esas medidas, sirven para ver cuál es el estado y luego corregir las imágenes reales. Este es un ejemplo de Near Calibration, que es una calibración de estas externas, que es la que está pasando ahora en estos momentos. Lo que hace el satélite está mirando siempre, esa flecha indica la dirección de mirar, pero cada 2 semanas, los jueves, miramos y tomamos una imagen de la galaxia. ¿Vale? Esto se queda colgado. Se queda colgado. Vale, entonces lo que hacemos es giramos, tomamos durante 16 minutos una imagen de la galaxia y volvemos a girar el satélite. Y esa imagen se compara y vemos el resultado. Este es un ejemplo de todas las calibraciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años, todos los puntos que hemos ido eligiendo. Elegimos siempre estar lejos de fuentes que tengan mucha... que sean muy... que no sean homogéneas, ¿no? Siempre intentamos apuntar lejos del ecuador galáctico e intentamos apuntar lo más cercano posible a los polos galácticos. No siempre es posible, pero como veis hay muy pocas observaciones en este punto porque aquí la señal no es buena. Y también lo hacemos siempre sobre el Pacífico. Entonces, un punto interesante de SMOS es que esos 21 centímetros, esa longitud de onda, es una longitud de onda protegida, o debería ser protegida, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es la misma longitud de onda, como he dicho antes, que se usa en astronomía, con lo cual los radioastrónomos necesitan que nadie radie en esa frecuencia. Entonces, lo gracioso de SMOS es que fue el primer satélite en mirar de una manera exhaustiva en esa frecuencia. Entonces, ¿cuál fue el desastre al lanzar? Que todo Dios estaba emitiendo en esa longitud de onda. No todo Dios, pero mucha gente estaba emitiendo en esa longitud de onda. Entonces, este mapa que tenéis aquí a la izquierda muestra las interferencias que se encontraron en los primeros días de emisión o meses, que se encontraron en la Tierra de gente que estaba haciendo las cosas mal y emitía en esa frecuencia.
Generalmente no hay, bueno, a veces no hay malicia, incluso un teléfono móvil o un teléfono de estos portátiles en casa puede radiar por estar mal hecho en esa longitud de onda. Pero generalmente sí suele haber algo detrás, suele haber cuestiones militares. Como podéis ver en las zonas calientes de la Tierra, como por ejemplo la India, Pakistán, están siempre ahí con radares militares encendidos. La zona también de Israel y demás siempre es una zona muy caliente, y la zona de China. No, el caso de la derecha es un caso curioso que hay aquí en Madrid. En Madrid hay una interferencia radioeléctrica muy pequeña, pero que no hay manera de encontrarla. Y de hecho ahora aquí el equipo, porque una de las cosas, el equipo que estamos aquí nos dedicamos a buscar esas radiofrecuencias. Cuando hay una interferencia de estas, se contacta a las autoridades locales y se les dice, oye, por favor, usted está haciendo esto mal, intenta apagarlo. Generalmente colaboran y apagan, otras veces no colaboran, como se puede ver. Pero en el caso particular, hay una interferencia aquí en Madrid que no se sabe qué es. Y de hecho ahora ya la gente aquí estamos yendo con aparatos para intentar hacer triangulaciones y averiguar dónde está, porque no se sabe. Entonces fastidia un poco esa Madrid, pero bueno. Como también cosas curiosas, al principio de la misión esta es una evolución de todas las interferencias a lo largo de los años. Como veis, se apagan y se encienden. Se apagan cuando hay un conflicto militar. O sea, aquí la geopolítica terrestre se sigue muy bien con SMOS porque cuando hay un conflicto bélico, ¡bum!, automáticamente los radares militares comienzan a encenderse. Luego, pues se apagan cuando acaba el conflicto, pero también depende si se detecta una alteración, contactas a las autoridades y te hacen caso y se apaga, ¿no? Que es uno de los casos que veis que se apaga. Un caso muy curioso es Japón. Japón, como podéis ver, está todo contaminado. Y ahora volver a poner la película, que al principio de la misión no estaba contaminado. Entonces, el problema con Japón es una televisión por satélite, que ven todos los japoneses. Que resulta que no es el convertidor que tienen en casa, el convertidor que llega de la antena del techo al receptor de la televisión, hace una conversión de frecuencia que contamina esa banda. Entonces se hizo una prueba hace un par de años, se les dijo, por favor, a los de la cadena esta japonesa, que apagaran unas horas la transmisión coincidiendo con el sobrevuelo de SMOS por Japón. Entonces se vio como todo se apagó. Pero claro, como hay intereses comerciales, ahora si lo vuelvo a poner, veréis que al principio Japón está limpio, y de repente, pues pum, cuando empezó a funcionar el canal de televisión, se fue todo a freír espárragos. Pues ahora se está discutiendo con Japón qué hacer. Una alternativa un poco naif que alguien ha sugerido es que se vayan a la cama antes y... No es coña, ¿eh? Que se vayan antes a la cama o que no emitan ciertas horas a las horas del telediario japonés, porque te das cuenta que la hora en la que SMOS sobrevuela por Japón es o bien al amanecer de Japón o al atardecer de Japón, con el telediario japonés. Entonces, claro, decirles a los japoneses que no ven el telediario, pues tampoco es cuestión, ¿no? O sea, realmente lo que habría que hacer es todos esos receptores que están en todos los hogares japoneses, habría que quitarlos y poner por unos que sean buenos. Pero eso, evidentemente, con 200 millones de japoneses, pues va a ser complicado. Bueno, entonces, el SMOS, como cualquier otro satélite, tenemos anomalías, la misión va muy bien, no tenemos muchos problemas, pero tenemos anomalías principalmente debido a la radiación, y eso engancha bien con la presentación anterior y el satélite SWARM que había hablado de las zonas sensibles. Hay zonas sensibles a nivel de campo magnético terrestre, que son los polos, donde todas las líneas de campo magnético están allí, y hay montones de partículas que afectan a los satélites, y también la famosa anomalía que decía antes del Atlántico Sur. ¿De acuerdo? Esta anomalía hace que cuando el satélite pase por ahí, si hay mucha actividad solar o ha habido una tormenta solar, todas las partículas llegan y se meten por esa zona, y cuando el satélite vuela nos fastidia cosas del satélite. ¿Qué cosas nos fallan? Generalmente nos fallan las memorias de a bordo, donde se almacenan los datos, tienen unos circuitos para protegerse contra la radiación, pero cuando una partícula de estas incide, tenemos que abrir el circuito para que no fastidiarnos la memoria. Luego también los relojes internos que tiene el instrumento, que sirve para sincronizar las diversas medidas, a veces se desincronizan por radiación también. Parece mentira, pero es así. Luego tenemos otras anomalías un poco curiosas,
La más absurda de todas es el problema Windows, digámoslo así, que es que a veces el software se queda colgado. De acuerdo, parece mentira, pero en algunas circunstancias hay un bug en el software, un problema, y en ciertas circunstancias, que no siempre pasa, se resetea y se reinicia el satélite solo, el instrumento en particular. Entonces, cuando eso pasa, automáticamente toda la programación que hay a bordo se borra, se vacía, y el satélite deja de mandar datos. Entonces, lo que decía antes de que si no manda datos es un problema, pues a veces pasa. O sea, cuando se resetea, el tío se queda sin programación y lo único que hace es bajar datos sobre Villafranca. ¿Vale? Tiene un algoritmo a bordo que lo único que hace es bajar datos sobre Villafranca. Pero cuando pasa por Sbarval, pues no baja datos. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Pues la gente de Sbarval, que les da igual que sea de día y noche, porque para ellos el día es un asco, porque cuando es verano siempre es de día, cuando es de noche siempre es de noche, pues te llaman a las 3 de la mañana cuando tú estás durmiendo. Entonces, te fastidian y en ese momento pues tienes que reaccionar. Entonces, lo que se hace en ese caso es volver a mandar la replanificación. ¿Vale? Viene uno aquí por la mañana hecho polvo y replanifica y subimos a bordo. Luego hubo dos anomalías particulares en el año 2010, al poco lanzamiento. En el 2011 falló, uno de los brazos falló la sincronía, pero siempre en misiones espaciales hay que tener redundancia. Tenemos siempre redundancia, al menos doble. Entonces, si falla algo, tienes el redundante. Entonces, en ese caso, falló la sincronización de los relojes del brazo A, entonces tuvimos que ir a los relojes redundantes. Y el control térmico del brazo B, que es uno de los brazos, pues también falló en 2011 y hubo que ir al control redundante. ¿De acuerdo? Esto es un gráfico muy simple de cómo esto es la estructura de la memoria de a bordo, como cuando llega una partícula puñetera, ¡pum!, te incide y te fastidia la memoria. Ese es el efecto que pasa. ¿De acuerdo? La memoria, en este caso, pues la memoria, pues los datos no se pierden porque realmente tenemos mucha memoria, con lo cual tenemos siempre 3 que están de reserva. Entonces, cuando eso pasa, salta la otra y los datos no se pierden. Pero ha habido veces que hemos estado muy cerca de agotar las 3, porque hay mucha radiación y entonces se fastidian. Entonces, las anomalías, estos son los dos tipos de anomalías principales que he dicho, como si veis la concentración de esas anomalías geográficamente, pues casi todas están concentradas en la anomalía del Atlántico Sur. Y lo que decía antes, se llama la anomalía del Atlántico Sur porque en los años 60, cuando se descubrió, estaba en el Atlántico Sur, pero ahora está más en Sudamérica. Y es algo que se ha corroborado con varios satélites, se está moviendo hacia el oeste, hacia Sudamérica. Entonces también es un gráfico de la evolución temporal de esas anomalías, cómo se van concentrando en los polos un poco, pero sobre todo en la anomalía. El mapa que hay por debajo es un mapa de la misión Swarm, de la que he hablado antes, y te indica pues la zona esta de la anomalía es muy puñetera. De hecho, cuando hay que hacer algún tipo de operación especial con un satélite de órbita baja, se evita hacerla en esa zona, para que no tener problemas. ¿Vale? Es una zona prohibida, digamos así, un poco puñetera de actuar. Pero viendo los resultados específicos de SMOS, pues bueno, aquí tenéis 5 años de salinidad, pues cómo ha ido variando, cómo los datos han ido cogiendo y cómo se han ido sacando pues, estos mapas y cómo se han visto las evoluciones de la salinidad a lo largo de estos años. Aquí se pueden ver fenómenos muy bien, muy claros, como el niño, el famoso niño, que este año ha habido un niño monstruoso. No llega aquí este año porque es hasta el 2014, pero cuando el niño aparece, pues se nota un montón de cambio de temperatura y, por tanto, de la salinidad del mar. Estos son variaciones de lo contrario, de la otra variable que vemos, que son la humedad del suelo. Se nota poco, pero bueno, son mapas de cómo cambia la humedad del suelo. Luego, una cosa, fue una misión, como he dicho antes, novel, fue nueva, no se sabía, aparte de la salinidad y la humedad, si podíamos hacer más cosas. Entonces, los científicos, como son gente muy inteligente, pues han sabido hacer otras cosas con los datos de SMOS, entre otras, por ejemplo, saber medir los cambios de grosor de las capas de hielo. Y de hecho se usan mucho los datos combinados de Cryosat, que os he explicado antes, con SMOS.
y pues, se hacen mapas también de la variación de la capa de hielo, que como podéis ver, pues también la cosa está un poco chunga, porque cada vez tenemos menos hielo en los polos. También en la Antártida. Cómo va cambiando los datos. Son datos extras, o sea, son cosas que se han aprendido y son cosas muy importantes en SMOS, que así como la misión no solamente se ha limitado a hacer lo que hace, sino muchas más cosas, como esta. Ahora veremos otro ejemplo, como es la medición de la velocidad de los huracanes. Como se puede ver, la reducción es bastante grande. También con SMOS pues, ha aprendido a saber la velocidad de los huracanes. Entonces, aquí es un ejemplo de un huracán hace unos años y cómo sacando datos de la temperatura de brillo de la Tierra, del mar en este caso, pueden sacar datos de la velocidad y seguimiento de los huracanes. Ahora se superponen los datos de SMOS. Y continuamente se están sacando productos nuevos, como cosas relacionadas con la vegetación, tráfico marítimo. O sea, SMOS, la verdad, que está dando un enorme resultado, un grandísimo resultado. Los mapas de SMOS han propuesto. También pues, cambios, lo que decía antes, de la variación de la capa de hielo, como vistos de otra manera. Los mapas de vegetación se van a hacer con SMOS. Y también control de plagas, por ejemplo, he visto datos a veces de Marruecos, por ejemplo, se ha hecho con datos de SMOS. Y luego, pues, por ejemplo, esto ya son datos de la salinidad. Esto es lo que se llama la pluma de la desembocadura del río Amazonas, cómo va cambiando la salinidad debido al río, como hay menos salinidad en la desembocadura. Y es en la zona del noreste de Norteamérica. Entonces, ya como conclusión, una cosa que mencioné antes un poco por encima, pero que suena ciencia ficción, pero que es realidad, es el tema de la basura espacial. En SMOS hemos tenido que maniobrar bastantes veces por temas de basura espacial. Es decir, a veces hay trozos de otros satélites, tornillos, cachos, o lo que sea, que entran en riesgo de colisión con SMOS y en ese caso hay que maniobrar. Y ha pasado varias veces. La última vez tuvimos una alerta hace como 2 semanas, una alerta que al final fue falsa porque los últimos cálculos decían que iba a pasar más lejos, pero es un problema grave y con el que habrá que luchar en un momento dado. Pero en este caso lo que se hace es detectar la probabilidad de colisión, que es muy alta, y en ese caso lo que se hace es maniobrar el satélite y evitas el choque. Entonces, ya como conclusión, digamos, bueno, no 8 años, pero a punto de llegar al 8º año ya de misión, el estado del satélite es realmente bueno. La misión inicialmente estaba pensada para 3 más 2 años, de 5, pero la llevamos 8. Y los resultados, el estado es muy bueno, los resultados son excelentes. Cada vez están creando nuevos productos y nuevos resultados. Ha habido una fuerte presión de la comunidad científica para intentar que SMOS se convierta en un nuevo Copérnico. Desgraciadamente parece que no ha sido así. No ha habido la nueva lista de centinelas que os he puesto antes, no estaba incluido un SMOS, o al menos no directamente. Con lo cual eso indica que habrá que mantener mucho mejor, por lo cual mejor para nosotros, porque así trabajaremos más. Pero es una pena que realmente no haya habido una continuidad de SMOS. Actualmente el satélite está aprobado la misión formalmente a nivel político y económico hasta el año 2019, hasta finales del año 2019. Pero en el caso de SMOS, una peculiaridad es que el lanzador hizo su trabajo tan sumamente bien y dejó el satélite en su punto perfecto, y el tanque de hidracina estaba totalmente lleno y lo hemos usado muy poco, que el remanente de hidracina que tenemos a bordo daría para una misión equivalente a 120 años. Y no es broma. O sea, la misión podría durar tanto. Evidentemente,
no hay ninguna misión que dure 120 años, porque antes se fastidiará el instrumento o algunas ruedas fastidiará o las baterías. Pero digamos, como tal, la vida puede ser bastante longeva del satélite, siempre y cuando no haya anomalías. Nada, este es el equipo de SMOS aquí. Y bueno, desde aquí quiero dar las gracias a todos ellos por su trabajo.